Buenos días. Agradecer a Luis como organizador de la mesa su invitación a participar. Para mí siempre que hay un evento donde se habla de amputados y de protetización, pues me siento muy a gusto participando. Y me parece que es un tema especialmente interesante los que vamos a tratar. A mí Luis me lanzó un reto cuando me puso este tema sobre criterios de protetización, porque voy a hablar sobre algo que no existe. Entonces siempre hablar sobre algo que no existe es realmente un reto. Si vemos nuestros amputados, los pacientes amputados que nos llegan a las unidades de prótesis, vemos que el 75% de las amputaciones de extremidad inferior corresponden a pacientes mayores de 65 años. Y en estos pacientes, el 90% de la etiología de por qué fueron amputados es por una enfermedad arterial periférica. Son pacientes amputados vasculares. Pero no solamente esto, sino que de aquí a unos años el porcentaje de pacientes amputados mayores de 85 años va a pasar de un 20% que se calcula que tenemos actualmente en las unidades a un 35%. Y además sabemos, porque nos lo dice la literatura, que menos de un tercio de los pacientes amputados por encima de rodilla de origen vascular van a ser usuarios útiles de una prótesis. Estos datos nos deben hacer reflexionar sobre a qué pacientes debemos protetizar, a qué pacientes no debemos protetizar. Los programas de rehabilitación protésica son programas largos, son programas caros. La prescripción de una prótesis es la prescripción de un dispositivo realmente caro. Tenemos que ser muy finos, ajustar en el medio en el que estamos viviendo el gasto que hacemos en intervenciones terapéuticas. Sin embargo, y si alguien pensaba que yo les iba a proporcionar un decálogo de criterios de protetización, ese decálogo no existe. No existen unos criterios como tiene la Asociación Americana de Reumatología para diagnosticar el lupus, donde podemos decir este paciente es protetizable y este paciente no es protetizable. Pero aunque no existen esos criterios y podríamos estar un poco desolados porque no existen esos criterios, sí es verdad que en la literatura se han establecido factores predictores de la capacidad de usar la prótesis para estos pacientes. Y estos factores, aunque son fundamentalmente factores biológicos y por supuesto son los factores principales, no son los únicos factores que existen. También tienen una importancia decisiva factores psicosociales. Siempre se ha dicho, y probablemente es verdad, que la edad es el factor más importante. Y ya les estaba refiriendo al principio cómo está incrementándose la edad media de los amputados vasculares que nos llegan a los servicios de rehabilitación. Y la edad es un factor determinante. Sin embargo, aun siendo un factor determinante, existen en la literatura descritas protetizaciones en pacientes vasculares de más de 90 años que vuelven a la comunidad y son independientes. Es decir, es importante, es determinante, pero no es exclusivo. Aunque no podemos negar que el incremento de la edad en el paciente amputado va a ser un mal factor predictor de buenos resultados funcionales. De hecho, se dice, y es así, que la probabilidad de usar una prótesis en un amputado de menos de 65 años supera 3 veces a la de un amputado mayor de 65 años. Otro factor que es sumamente importante y que el doctor Pleguezuelo ya nos lo ha introducido es la comorbilidad. La comorbilidad siempre es importante, pero en estos pacientes es especialmente importante porque se calcula que la media de comorbilidades que presentan estos pacientes es de 6,5. Pacientes vasculares mayores de 65 años tienen una media de 6,5 comorbilidades. Son muchas comorbilidades. Son muchos factores que están interviniendo a la hora de pensar si vamos a poder protetizar a un paciente. Y también nos lo ha dicho el doctor Pleguezuelo, las cardiopatías probablemente son las comorbilidades más frecuentes, más importantes. Frecuentes porque se calcula que el 75% de los amputados vasculares presenta una cardiopatía concomitante. Y no solamente eso, ya también nos lo ha dicho el doctor Pleguezuelo, que casi se ha comido la mitad de mi charla. Tenemos el riesgo de que un paciente con una enfermedad arterial periférica
nos aparezcan síntomas coronarios agudos durante el periodo de reentrenamiento protésico. Lo que él nos ha dicho, estamos con bombas de relojería. A mí me hace mucha gracia que cuando se decía en las unidades de rehabilitación, en los servicios de rehabilitación, los pacientes cardiópatas isquémicos de alto riesgo no se pueden tratar, había que estar muy cerca de la UCI. Y yo miraba a mis amputados y decía, pero si estos se van a morir en cualquier momento andando por paralelas, ¿no? O sea, que tengamos muy claro que estos pacientes pueden volverse sintomáticos en el periodo de entrenamiento protésico. Además, también nos lo ha dicho el doctor Pleguezuelo, la ergometría se ha demostrado como una herramienta útil para predecir qué pacientes podrían ser buenos candidatos para ser protetizados y qué pacientes no. Y además, y esto los que vemos pacientes amputados lo tenemos claro y lo sabemos por experiencia, la enfermedad cardíaca es una causa frecuente de protetización fallida. Es decir, tenemos un paciente vascular, una enfermedad arterial periférica, al final una enfermedad arterial, me da igual que esté en la pierna o que esté en las coronarias. Cuando el paciente empieza el reentrenamiento, empieza con clínica, se va a urgencia, se va a eso, ingresa, se hospitaliza y no vuelve al servicio de rehabilitación o por lo menos a la unidad de protetización. Es causa frecuente de protetización fallida. Pero también lo es la enfermedad respiratoria. También es el EPOC una comorbilidad común en los pacientes vasculares amputados. Se calcula una prevalencia del 25% y la enfermedad respiratoria severa subyacente va a limitar la capacidad del reentrenamiento protésico de los pacientes. Este artículo también nos lo ha presentado el doctor Pleguezuelo, aunque no ha hablado muy bien de él, pero es un artículo que, bueno, pues los que no sabemos tanto de lo que es ergoespirometría, pues nos habría como una especie de un flotador a donde agarrarnos, ¿no? Pacientes que tienen consumos de oxígeno máximos mayores al 50%, pues podemos predecir que van a tener buenos resultados funcionales y van a lograr protetizarse y van a tener una protetización útil. ¿Y el ictus? Pues el ictus también tiene una alta prevalencia. Estamos hablando de una enfermedad vascular. El ictus tiene una alta prevalencia, también en los pacientes amputados vascular, hasta en un 10%. Y la coexistencia de ambas discapacidades son discapacidades mayores en un paciente. La coexistencia de ambas discapacidades va a suponer un reto en la protetización del paciente. Porque el ictus no solamente va a afectar la capacidad de caminar, sino también va a afectar la independencia en actividades de vida diaria del paciente. Aunque, y esto puede ser una cifra que nos habrá mucha esperanza y nos replantee cuando tengamos un paciente con ictus su protetización, se han comunicado porcentajes de independencia en actividades de vida diaria cercanas al 40% en pacientes que tienen ambas discapacidades, tras completar un programa de rehabilitación protésica, es decir, tras ser protetizado. Probablemente aporte mucha mayor recuperación funcional a un paciente con ictus amputado la protetización que el proceso de neurorehabilitación. Pero el nivel de independencia que va a alcanzar en actividades de vida diaria el ictus amputado se correlaciona con la severidad del ictus y de la afectación del miembro superior. La afectación del miembro superior es importante. Necesitamos el miembro superior en el reentrenamiento protésico para el uso de ayudas técnicas. También el lado amputado. Claro, si el lado amputado coincide con el lado pléjico es mucho mejor que si el lado amputado no coincide con el lado pléjico. La continencia urinaria e intestinal también es un factor predictor de buenos resultados en pacientes amputados con ictus, y la edad menor de 60 años. También se ha barajado como un factor pronóstico favorable en pacientes que tienen ambas discapacidades. La insuficiencia renal terminal, y todos los que tenemos pacientes amputados vasculares que van a diálisis, lo sabemos, pues supone una barrera para la protetización. Son pacientes que tienen una asistencia irregular a los procesos a los programas de rehabilitación, días que pueden venir a las sesiones de fisioterapia, días que no, y el día que viene, si se ha hecho la diálisis por el día anterior, por la tarde, pues viene muy cansado, prácticamente no puede reentrenar nada. Es complicado, y además estos pacientes tienen unos cambios volumétricos de muñón que te desesperas con el encaje cuando empiezas a protetizarlo y dificultan muchísimo la fijación protésica.
Sin embargo, y a mí me sorprendió cuando vi este estudio, había un estudio que decía que tenían los mismos resultados funcionales y niveles de protesación en pacientes amputados vasculares que estaban en insuficiencia renal terminal y aquellos que no estaban en diálisis. Pero cuando uno leía el artículo había un claro sesgo. Habían metido muchos más amputados bajo rodilla en el grupo de pacientes que estaban en diálisis. Y todos sabemos que protezar pacientes bajo rodilla es mucho más fácil y vamos a tener mejores resultados que cuando lo hacemos en pacientes sobre rodilla. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura y ve otros artículos, confirman que la insuficiencia renal terminal, es decir, que el paciente se encuentre en un proceso de diálisis, es un factor de mal pronóstico en relación a los resultados funcionales que vamos a conseguir, no solamente en protetización, sino también en un uso funcional de la prótesis. La discapacidad cognitiva claramente también supone un obstáculo. Supone un obstáculo a la posibilidad de hacer un reentrenamiento protésico y conseguir una protetización funcional en el paciente. De hecho, clásicamente, la demencia ha sido un motivo de exclusión en los pacientes amputados para los programas de rehabilitación protésica, pues la capacidad de aprendizaje es de los factores más importantes, si no el más importante, en el reentrenamiento de la marcha protésica. Sin embargo, y seguimos moviéndonos en incertidumbre, nadie ha dicho, este es el nivel cognitivo mínimo que necesitamos para que un paciente sea protetizado. No existe tampoco. El sobrepeso y el bajo peso, todos tenemos la idea, y nos pasa cuando recibimos a un paciente obeso, amputado, vascular, y decimos, ¡buf!, va a ser difícil protetizarlo. Sin embargo, yo no he encontrado en la literatura que la obesidad se haya demostrado como un factor predictor de malos resultados. Sin embargo, sí hay artículos que relacionan índices de masa corporal bajos, por debajo de 18,5, con malos resultados funcionales en relación a la protetización de los amputados vasculares. El estado funcional previo. Yo creo que el estado funcional previo, y esto es un caballo de batalla que tenemos que tener, el estado premórbido del paciente es fundamental. Los cirujanos vasculares intentan preservar el miembro heroicamente y nos encontramos pacientes que están con bypass, úlcera y que cuando ya se amputan y tú le preguntas, ¿usted de cuándo no anda? Dice, no, yo hace 3 años que no me levanto de la silla de ruedas. Dice, Dios mío, ¿no? Entonces, considerar ese estado premórbido, ese estado funcional premórbido del paciente es fundamental a la hora de fijar los objetivos de la rehabilitación y a lo mejor en algunos de estos pacientes los objetivos no son la protetización. Además, y esto es importante conocerlo y tenerlo en cuenta, el estado funcional con el que nos va a llegar muchas veces el paciente que ha tenido un proceso tórpido de isquemia hasta que ha llegado a la amputación, se va a relacionar muy claramente con el soporte social y familiar que tiene ese paciente. Como les digo, la inmovilidad previa prolongada es un factor muy desfavorecedor de los resultados funcionales que vamos a obtener. También en pacientes que tienen heridas en el muñón, que curan por segunda intención, que pasan mucho tiempo antes de que el muñón está curado y puede iniciarse su preparación para la protetización, eso también empeora mucho el pronóstico de la futura protetización. Por esto es importante en estos pacientes iniciar precozmente los programas de rehabilitación. Es importante. Después ya veremos si pueden o no ser protetizados, pero hay que iniciar los programas, hay que mejorar el estado aeróbico del paciente, hay que mejorar la fuerza, si no, estamos perdiendo un posible paciente apto y candidato a ser protetizado. El nivel de amputación. El nivel de amputación es fundamental. Una reciente revisión de la literatura encuadra el nivel de amputación entre los factores pronósticos fundamentales en relación a la recuperación funcional de estos pacientes. De tal manera que los niveles de amputación más distales van a proporcionar una mayor funcionalidad al paciente tanto cuando va a usar la prótesis como cuando no tiene la prótesis. Y
en todos los pacientes, pero en el paciente geriátrico vascular fundamental, la preservación de la rodilla es el punto crucial en relación a la posible protetización funcional. Hay algunos autores que esta preservación de la rodilla, que muchos nos empeñamos y luchamos, hay que mantener la rodilla, hay que mantener la rodilla, hay que mantener la rodilla, si se puede hay que mantener la rodilla, pues la cuestionan. Dice, bueno, realmente no es la rodilla. Claro, si el paciente tiene un mejor estado funcional, un mejor estado vascular, tiene un mejor estado vascular, tiene un mejor estado funcional y como tiene un mejor estado vascular, pues se les amputa por debajo de rodilla. Los que tienen una enfermedad arterial más grave van a tener peor estado funcional, son los que se amputan sobre rodilla. Claro, están metiendo un sesgo. Claro, los que tú me dices que los protetizas con rodilla van mejor porque tienen una enfermedad arterial periférica menos grave y tienen mejor estado funcional previo. Podría ser, a lo mejor estamos cometiendo un sesgo, pero cuando uno ve datos como que el consumo energético que supone a un paciente vascular caminar con una prótesis tibial o con una prótesis femoral presenta esta diferencia, es decir, estaríamos hablando de que hay un aumento del 62% del consumo energético normal el paciente vascular que anda con una prótesis bajo rodilla. Sin embargo, esto se dobla en el paciente que tiene una prótesis sobre rodilla. Nos está diciendo que el consumo energético va a ser mucho mayor, que todas las comorbilidades se pueden agravar, que el paciente tiene menos capacidad funcional, que le va a ser más difícil caminar con la prótesis y usar la prótesis. También, dentro de los pacientes en los que no es posible preservar la rodilla, se han descrito, y creo que esto también es importante reseñarlo, mejores niveles de funcionalidad en pacientes con desarticulaciones de rodilla que en los pacientes en los que se hace una amputación femoral. Probablemente la desarticulación de rodilla, no sé la experiencia que tendréis ustedes, es una amputación que vemos poco y probablemente es una amputación que se podría hacer más. El estado del miembro contralateral también es un factor importante que nos va a predecir resultados funcionales. La isquemia progresiva en el miembro contralateral va a ser claramente un obstáculo en la rehabilitación protésica, ¿no? Todos tenemos pacientes vasculares, empiezan al reentrenamiento y en cuanto empiezan al reentrenamiento, dolor en la otra pierna. Tener cuidado porque el riesgo de sufrir una amputación en el miembro contralateral en un paciente vascular es del 10% anual o calculado a los 5 años entre un 30 y 50%. Es un riesgo alto, un riesgo elevado. Y la diferencia de pronóstico funcional entre un paciente amputado bilateral y el paciente amputado unilateral es muy importante. Así se ha dicho que, y también el doctor Pleguezuelo ha hecho referencia a ello, que la capacidad para mantenerse en pie sin apoyarse en el miembro contralateral se ha establecido como un factor clave en el uso funcional de la prótesis. Nos puede predecir si un paciente es capaz de hacer esto, que va a tener un uso útil futuro de la prótesis. Y ya lo comenté al principio. Hemos visto los factores biológicos, son los fundamentales, pero no solo los factores biológicos. También son importantes los factores psicosociales. La motivación. La motivación es fundamental en cualquier programa de rehabilitación. Y aquí, en este congreso, cada vez se ha hablado más de rehabilitación activa por parte del paciente. Pues en los programas de rehabilitación protésica no son una excepción. Necesitamos pacientes motivados para protetizarse. Y también la depresión. La depresión es muy frecuente en pacientes amputados vasculares, muy frecuente. Debemos reconocerla precozmente y debemos tratarla. Importante, porque puede ser una verdadera barrera a la protetización del paciente. Bueno, sin extenderme más, sí quería dejarles algunas conclusiones. Y entre ellas creo que reconocer a aquellos pacientes que van a ser capaces de conseguir una protetización funcional y cuáles no, en la actualidad aún supone un reto y no tenemos criterios claramente establecidos. Y además, todos los que nos dedicamos a esto de amputados, tenemos un mayor valor predictivo positivo que un valor predictivo negativo. Es decir, somos capaces de decir
cuando vemos a un paciente, este paciente va a ir muy bien con la protetización, pero tenemos mucho peor arte adivinatorio en decir si este paciente va a ser capaz de protetizarse o no va a ser capaz de protetizarse. Decimos con bastante grado de acierto quién va a ir bien, pero no somos capaces de decir con el mismo grado de acierto quién va a ir mal. Además, también es difícil pronosticar qué pacientes, tras haber completado un programa de rehabilitación protésica y haber conseguido una protección funcional, van a mantener el uso funcional de la prótesis. En este sentido, creo que desarrollar herramientas que nos permitan pronosticar qué amputados vasculares y cuáles no se van a beneficiar de nuestros programas de rehabilitación protésica constituye en la actualidad una necesidad, porque estamos haciendo un coste en recursos sanitarios importante y, además, un desafío. Muchas gracias.